día caluroso de mediados, finales de junio. Alex y yo éramos estudiantes de último curso de Filología Hispánica. Entonces, viendo que se hacían iniciativas en la facultad, viendo que había alumnos que montaban seminarios y algunas conferencias, y que a mí me gustaba mucho la novela negra y a Javier también, dijimos, vamos a organizar el primer congreso de novela negra. Pues un día se presentaron en mi pequeño despachito de la Filmoteca, oscurito, conventual y tal, dos personas a las que había tratado muy pocas veces y me venían con la idea loquísima de montar un encuentro sobre literatura y cine negro, que me pareció una cosa por una parte preciosa y por otra imposible. Les vi cierta cara de ser capaces de salir para adelante con todo y como a mí esas aventuras, siempre que sean sólidas y no se nos ha ocurrido una locura caprichosa y como gente de la cultura vamos a improvisar, parecía muy sólido, muy serio, muy abierto a una colaboración. Y entonces a mí aquello me pareció una idea fascinante. Lo que yo tenía alguna duda es si se iba a poder llevar a cabo. Porque muchas veces en la universidad las cosas no son fáciles. Sí que es verdad que cuando empezamos a mover el tema del congreso, que sería septiembre-octubre de 2004, nosotros íbamos a diversas ventanillas de la universidad, hablábamos con diversas personas y nos decían, ¿vosotros? ¿Pero qué vais a hacer vosotros? Y la verdad que, bueno, yo recuerdo eso en los meses de septiembre, octubre, noviembre, como meses de quedar muchos días a las 9 de la mañana, estar toda la mañana haciendo gestiones que no servían para nada, no tocando las teclas adecuadas, nadie nos sabía decir cómo había que hacer esto, dónde había que inscribir el curso como curso extraordinario, digamos que para poner en marcha el engranaje fue todo muy complicado. Soy de esas personas que tuve la fortuna de ver cómo nacía el congreso y cómo pues, Javier y Alex aparecieron un día por la Filmoteca de Castilla y León intentando conseguir un poco apoyo, ya no solo financiación, que no era ese el caso, sino apoyo y ánimo para montar un congreso de novela y cine negro, ¿no? Y bueno, los principios, ellos desde luego seguro que pueden contar mucho más que ninguno de nosotros, pero sí eran de titubeo, de inseguridad, por supuesto, porque no sabían muy bien dónde se metían, pero de muchísima ilusión y muchísimas ganas de trabajar, ¿no? Pero debo reconocer que en el momento que os vi funcionar y tal, yo ya me di cuenta que, primero, que se iba a llevar, que se iba a hacer, y segundo, que iba a tener éxito. Nos pusimos a ello de forma bastante inconsciente, pensando que aquello, bueno, pues que a lo mejor salía, pero que salía una cosa pues bastante modesta y bastante pequeña, y por una serie de casualidades que yo creo que no tenemos explicación lógica, pues la cosa salió bien. Decidieron acompañarlos en el proyecto pues muchos profesores de la facultad, escritores como Lorenzo Silva, como Alicia Giménez Barlet, como Mariano Sánchez Soler, vino gente como Román Gubert. Pues se matricularon más de 150 estudiantes. De hecho, pues bueno, el congreso creo que cerró el cupo de matriculados, el límite estaba en 150 y 3 días antes de que se cerrara el plazo ya teníamos ese cupo cubierto. Conocí el congreso creo que una semana o 15 días antes de que empezara todo. Vi un cartel pegado del congreso en algún sitio, en un bar creo, y hablé con los organizadores porque yo llevaba un suplemento cultural en un periódico de aquí de la ciudad y bueno, pues quedamos, nos tomamos unas cañas y concretamos un suplemento especial sobre género negro. Superó cualquier expectativa, es decir, yo cuando le propuse a Javier poner primer congreso, me acuerdo que Javier me dijo, bueno, ¿primero de qué? Y es verdad que después del primero vino el segundo y el tercero hasta llegar a los 10 años. Y una vez que ya se celebró el primero, lo que no tenía yo ninguna duda es que se iba a consolidar. No sabía si iba a llegar a 10 años, pero que se iba a consolidar seguro. Yo creo que es un congreso absolutamente personal. Creo que es un congreso que en el fondo esto es como practicar un deporte, ¿no? Tú puedes practicar un deporte pues casi porque es tu trabajo, o practicar un deporte porque es tu trabajo y porque te gusta, ¿no? Y yo creo que el congreso es un poco eso. En el fondo hay un componente lúdico, un componente de ilusión que disfrutamos con ello. Y eso pues se nota a la hora de organizar congresos, se nota cómo salen las cosas finalmente y bueno,
y en el fondo es una preparación de un año entero, es decir, no es algo que preparamos 2 meses antes, o sea, cuando acaba una edición ya estamos pensando en la siguiente. Y bueno, y un poquito la ilusión siempre está ahí, lo que pasa es que tú tienes que ir regenerando esa ilusión. Una de las cosas que a mí personalmente siempre me han gustado del encuentro de Salamanca es que ha tenido como una voluntad de ser recogido, digamos. No se ha planteado desde el principio un encuentro de grandes dimensiones en el que con la participación de las editoriales y esa promoción de los escritores se crea un gran encuentro a un nivel económicamente más alto. Ojalá hubiera podido ser así quizá, pero esta especie de modestia y de hacerlo como congreso universitario, pensando no solo en el público en general, sino sobre todo en los alumnos de la universidad, creo que le ha dado un aire un poco íntimo. Y también un poco la humanidad es lo que podemos ofrecer a los conferenciantes. Ningún conferenciante va a hacerse rico viniendo a Salamanca porque no podemos competir con otras citas culturales porque bueno, es un evento universitario, encorsetado por la estructura universitaria, con patrocinadores a los que estamos muy agradecidos, pero que evidentemente no pueden aportar cuantiosas sumas de dinero. Entonces nadie ha venido a Salamanca por dinero, y quien ha querido venir por dinero pues no ha venido, porque no es un congreso con el que nadie se vaya a hacer rico. Entonces lo que sí que tenemos muy claro es que aquellas personas que vengan a Salamanca pues que tienen que pasar un buen rato, ¿no? Que tienen que pasar una buena experiencia. Y sobre todo yo creo que les quede ese buen recuerdo, ¿no? En el fondo yo creo que los conferenciantes que han estado por aquí, cuando hablas con ellos, cuando te los encuentras pasados los años, pues que si todos recuerdan su experiencia en el Congreso como algo interesante, como algo muy agradable, el contacto con los alumnos, el contacto entre los propios ponentes y demás, y yo creo que eso es un poco es jugar nuestras bazas, ¿no? Porque bueno, es lo que podemos ofrecer. Experiencia personal a través de la relación con los organizadores y fundamentalmente una relación muy buena, es decir, las cosas internamente funcionan muy bien porque hay yo creo que un grupo de amigos fundamentalmente. Creo que han formado un equipo que al principio se les veía más como unos alumnos con ganas de hacer muchas cosas y ahora se les ve ya más como unos profesores todavía con ganas de hacer muchas cosas, pero que se nota también que el paso del tiempo ha hecho madurar y ver las cosas desde otra perspectiva. El congreso en esencia sigue siendo el mismo porque sigue siendo un congreso muy personal, muy íntimo, muy cuidado, con muchos... como atendiendo mucho a la gente, o al menos eso es lo que intentamos, pero sí que es verdad que ha crecido mucho, ya que a partir del 6º año, creo que fue, se abrió a comunicantes, se abrió a que gente de fuera viniese a contar o a mostrar sus conocimientos en el género negro mediante el formato de comunicaciones, y a partir de ahí ha ido creciendo. Es verdad que se han mantenido las ponencias de invitados, pero se ha quedado reducido, o al menos se ha visto un poco más reducido esta parte, pero sobre todo ha ganado mayor peso académico. El congreso tiene mucha presencia en el formato, en el mundo académico, y son muchos los comunicantes que año tras año vienen a presentar sus comunicaciones en torno al género negro. Por un lado, imagino que ha cambiado mucho, y de hecho ha cambiado mucho, estoy seguro de que ellos tienen la percepción de que ha cambiado mucho, pero al mismo tiempo yo, claro, tengo la sensación de que es el mismo congreso, ¿no? Porque las personas siguen siendo las mismas, las inquietudes y el afán y el ánimo y la ilusión, yo percibo que es el mismo rigor o incluso mayor, y tengo la misma sensación de encontrarme con una familia de gente que trabaja, bueno, pues en torno a un congreso, pero ya digo, con la misma ilusión y casi con las mismas actividades o los mismos rituales, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, después de 10 ediciones, desde luego que la escala y la dimensión del congreso ha cambiado muchísimo, y sobre todo la repercusión. Estoy seguro de que ahora les cuesta muchísimo menos conseguir que un invitado venga que en la primera o la segunda edición, pero y estoy seguro de que, bueno, seguramente que para ellos es un poco más fácil hacer la organización, pero yo percibo que el congreso sigue teniendo ese mismo aire de evento familiar, o de evento que hace que nos sintamos todos a gusto dentro de ese evento.
Me enteré porque yo con Salamanca tengo mucha relación siempre, tanto con las dos universidades y con personas que trabajan con temas de cine y literatura, y entonces pues fue un placer el enterarme de una propuesta tan sugerente como un congreso de cine y novela negras, donde pues primero que es inquieto por sí mismo, porque el género negro siempre da lugar a... tiene cierto morbo, digamos, ¿no? Y por otro lado por el tema de cine y literatura, que a mí siempre me ha interesado. Pues la primera vez que oí hablar del Congreso nos tenemos que remontar ya al año 2006, y fue a través de una profesora de la Universidad de Salamanca que me dijo que había visto la publicidad, me invitó y bueno, vine en este caso como audiencia, vine como espectador, porque en aquellos momentos estaba escribiendo mi tesis doctoral y me interesaba muchísimo los temas que se estaban tocando. Conocía el Congreso, había oído hablar de él. Y bueno, la verdad es que consideraba que tendría poderosos enemigos en el seno de la organización o envidias o algo, porque nunca me llamabais y bueno, el día que sonó el teléfono y era Salamanca al teléfono, dije, Dios, ya esto es la consagración, porque ya si uno va a la Universidad de Salamanca, pues ya, en fin, no puede pedir más en la vida. Bueno, pero lo conocí porque me llamasteis y bueno, lo conocía por referencias previamente, ¿eh? Por gente que había pasado por allí, porque, en fin, no es habitual que en la universidad, dentro de la universidad se haga caso, o por lo menos entonces, cuando empezasteis, no era lo más habitual, que desde el ámbito universitario se estudiara y se tomara en consideración la realidad de género, en este caso, ¿no? El género negro, y entonces, evidentemente, pues, ¿no? Fue como un reconocimiento, ¿no? al género desde el ámbito. Sabía del Congreso de Cine Negro y, ya, por cierto, ya es hora que me invitarais. He hecho una película negra solo para ver si me invitabais. No, esto es broma, pero sí lo conocía y como lector sempiterno de literatura negra y de cine negro, que a veces es casi lo mismo, pues me parece muy bien que exista. Pero sí que recuerdo que me llevé una gran alegría al saber que se estaba preparando un congreso aquí en Salamanca, ¿no? Y creo que era un lugar muy adecuado para hacer algo en torno al cine y la novela negra, pero desde una perspectiva un poquito más académica, que quizá fuera lo que faltaba. Bueno, y no solo académica, sino intentando un poco combinar también bueno, la presencia de autores y la posibilidad de ver o volver a ver películas, y que fuera eso realmente un encuentro entre autores y lectores y autores y estudiosos. Lo que aportan este tipo de festivales es la posibilidad de que escritores, que normalmente somos personas muy ensimismadas y muy solitarias y que trabajamos dentro de nuestra casa y que no compartimos nuestras inquietudes ni nuestras visiones metaliterarias con nadie, pues tener la oportunidad de confrontar tu punto de vista con el punto de vista de lectores instruidos, enterados, informados, que te pueden retroalimentar, es una cosa pues evidentemente muy positiva. O sea, a mí este tipo de congresos me interesan por eso, por lo que es el contacto con los lectores, y también evidentemente por lo que pueden decir otros compañeros en sus ponencias. Yo había dado alguna charla en alguna facultad, pero en otra tesitura, o sea, ibas un poco a contar tu experiencia, ¿no? Como cuando voy a dar una mesa redonda, hablo de mi trabajo. Y esto era hablar del otro punto de vista. Todos los autores de novela negra empezamos siendo lectores de novela negra, fans, y en algunos casos estudiosos, ya sea de una manera sistemática o asistemática, pero sí tienes tu tesis, tus preferencias, tus conclusiones. Entonces digo, estaré aquí asustado, cortado, y estuve comodísimo, se me pasó muy pronto y fue una experiencia diferente. Este congreso en especial a mí me resulta interesante porque afronta un tema como es el género negro, que es un tema de cultura popular que siempre había estado un poco al margen de la enseñanza canónica de la universidad. Entonces, que se junte el rigor científico y la seriedad en el tratamiento de este tema con la pasión con la que se ha visto que se ha ido desarrollando el congreso, creo que ha sido muy bueno para la universidad, para los aficionados al género de Salamanca y de otras partes, porque
ha acabado viniendo gente de todo el mundo. Sí es importante que entre a la universidad, me parece que es hora de que tenga una cierta atención académica, un género que siempre ha sido más bien considerado peyorativamente. Se han hecho cursos de verano, se hacen congresos paralelos al de Salamanca, de alguna manera monográficos de novela negra, es decir, sí que se empiezan a hacer cosas. Yo creo que es importante introducir, en el fondo estamos hablando de una literatura que nos cuenta la vida real, ¿no? Es una literatura, pues como bien ha dicho mucha gente, es una literatura que en tiempos de crisis es una herramienta perfecta para contar lo que nos pasa a la gente, ¿no? Creo que este tipo de literatura es una literatura actual y la universidad tiene que ponerse en la actualidad. Es decir, es un tipo de estudios que tienen que darse en la universidad. Yo creo que sí, que Salamanca ha abierto un camino en ese sentido y que se están haciendo muchas cosas en otras universidades. Lo que pasa es que, claro, la cuestión es que no mucha gente está dispuesta a dar cursos de narrativa popular, entre otras cosas, porque se tienen que poner a leer narrativa popular. Si es que volvemos a lo de siempre. Para los que nos ha gustado de siempre es muy fácil, porque has leído muchísimo, además lo lees con gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, bueno, pues no de la noche a la mañana puedes preparar unos cursos de narrativa populares. Pero ahora con la multitud de optativas que se pueden ofrecer, etcétera, yo creo que, porque además vosotros lo sabéis perfectamente, los alumnos aprecian mucho esas asignaturas. Es muy diferente porque aquí justamente se le da un enfoque académico que es necesario para situar la novela negra dentro de lo que es la universidad. Hasta ahora siempre ha sido considerado un género popular, que se leía, pero que no se estudiaba. En estos momentos ya vemos que se escriben tesis doctorales y que hay una serie de expertos y hay departamentos ya que lo contemplan dentro de las clases. Esto es un paso muy grande y Salamanca ha contribuido a ello. Es bueno, yo creo que esté presente en otras universidades, es bueno que el número de personas que trabajan sobre el tema sea cada vez más grande y es algo que nosotros de hecho hemos notado, ¿no? Desde que el Congreso tiene el formato de Call for Paper, desde el momento en el que pedimos a la gente que venga aquí a presentar sus investigaciones, el número de investigadores ha crecido sustancialmente. Ha pasado de primeros congresos con 40, 50 ponentes a los últimos con 150. Eso no solo nos habla de que el Congreso crece, sino de que cada vez son más personas las que están trabajando en el tema. Lo que he recogido es ponencias muy interesantes y estudiosos que específicamente se dedican a un determinado autor, a un determinado tema, a una determinada parte de la ficción, que no es común encontrar en otros encuentros sobre novela negra porque tienen otro carácter, ya sea un carácter de presentación del libro, ya sea un carácter más lúdico, y aquí pues yo lo veo de otra manera, con la ventaja, como he expresado antes, de que las ponencias se llevan a unos libros que tú puedes conservar y puedes consultar. Es un tema de escasez, ¿no? Era un tema que cuando consultábamos libros, bibliografía al respecto de cuestiones teóricas sobre el género negro y policíaco, nos dábamos cuenta de que prácticamente no había nada. Es decir, que teníamos libros que trataban, pequeños ensayos que trataban la novela policíaca durante el franquismo y la transición, y luego un par de ensayos como era el de Colmeiro y el de Resina, pues que bueno, que sí que explicaban un poco la evolución de la novela policíaca en España, pero que faltaba más, ¿no? La necesidad de plasmar por escrito el Congreso es porque al fin y al cabo pues las ediciones pasan y nada queda, ¿no? Si no plasmas por escrito, si realmente no dejas huella de lo que has hecho, realmente pues nadie tiene constancia. Entonces nos dimos cuenta un poquito que el tipo de festival que se hace en España es un festival muy editorial, es un festival muy dedicado a mesas redondas, a presencias de escritores, pero faltaba un festival, o un congreso en este caso, que bueno, que de alguna manera se dedicara a eso, ¿no? A ir sacando todos los años pues un libro que recopilara los artículos. Y yo creo que esto quedará a lo largo de los años, es lo que quedará. Lo que quedarán son 10, en el caso de que sean 10, en el caso de que sean 15, quedarán unos cuantos libros del Congreso que tocan varios aspectos de la novela negra, medios audiovisuales, literarios, cómic, videojuegos, que es lo que estamos ahora pues tocando más, y bueno, y que quede para la gente que viene detrás, pues que quede unos primeros libros de bibliografía interesante, ¿no?
también un poco era una forma de distinguirnos de otros pues no sé, festivales como la Semana Negra o Barcelona Negra, Getafe Negro. Son festivales que, bueno, exceptuando en el caso de Barcelona Negra, que sacó un libro en la primera edición, son festivales que no sacan publicación y de alguna forma yo creo que eso lo que hace es que el festival se quede siempre como algo muy efímero, muy del momento y bueno, a nosotros también por el tipo de actividades que se hacen aquí, por el tipo de conferencias, pues nos interesaba mucho que eso perdurara, ¿no? Porque aquí hemos escuchado conferencias interesantísimas, aquí se han hecho reflexiones muy interesantes sobre el género negro que se ha hecho en el siglo XX, sobre lo que se está haciendo en el siglo XXI, y era muy interesante que eso pudiese estar registrado después en un libro para, por un lado, aquellas personas que no han podido asistir al congreso pues tengan la opción de acercarse a las voces que han estado aquí, y por otro lado, pues para nosotros y para todos los estudiantes y los asistentes al congreso, para recordar también lo que fue el congreso, ¿no? Y también un poco para insistir en esa parte académica, es decir, siempre se habla mucho de, pues bueno, congreso de novela y cine negro, por esa parte lúdica, por esa parte, digamos, más social, más humana, pero también es cierto que es un congreso que nace desde la universidad y que teníamos muy claro desde el primer momento que tenía que tener ese carácter científico, ¿no? El hecho de que, bueno, nosotros vamos a intentar hablar sobre un tema que tradicionalmente ha estado alejado de los círculos académicos, y no solo vamos a hablar, sino que vamos a intentar que aquello que se diga perdure, y la mejor forma de perdurar evidentemente son los libros. Pero que son ideas preciosas sobre un papel que luego requieren tanto esfuerzo, tanta nitidez de planteamiento, tanta constancia y rigor, que cuando una tiene esta vida que tiene ya el Congreso, realmente claro que es muy importante para la ciudad. Puesto en plan tópico, habría que recordar las conversaciones de cine del 55, la tradición de Salamanca como lugar de encuentro del cine, y que hoy, al cabo de los años, que ya no hace falta reunirse para luchar contra la censura, parece, sino que es una serie de personas que se reúnen para reflexionar sobre el cine, y en este caso la literatura, como una forma de comunicación cultural. Claro que es importante, y se nota que la ciudad lo advierte y lo sigue. Y quizá la ciudad no ha aprovechado demasiado ese impulso que se hizo desde el Congreso para crear un tipo de encuentro a un nivel más general, como después han hecho otras ciudades como Barcelona, Getafe, incluso creo que Valencia ahora ha estrenado un festival nuevo. Creo que en ocasiones hay que filtrar un poco, porque todo aquello que está de moda, todo aquello que se convierte en tendencia, se convierte en un estímulo muy fuerte en todos los ámbitos, también en el académico, y a veces nos encontramos con que se intenta hacer pasar por género negro, se intenta, los trabajos, los ensayos, los monográficos, se intenta hacer ver que el género negro está en muchos sitios en los que no está. Y quizá una de las cosas que a nosotros nos gustaría, que el Congreso sirviera para ello, es la de, dentro de la variedad y dentro de lo volubles que son los conceptos, de fijar un poco algunos conceptos. No porque haya un crimen, una novela es una novela negra, no porque haya un detective, una novela es una novela negra, autores que a veces se hacen pasar por autores de novela negra no lo son, y yo creo que eso sí que requiere una responsabilidad por parte de todas las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Es decir, intentar fijar muy bien, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género negro? Había una definición por ahí de Vázquez Montalbán que decía que era como la novela burguesa del capitalismo avanzado. Es un género de ficción que habla de la realidad, ¿no? Y a mí siempre me interesó mucho eso en la novela, en la literatura. Necesito libros que de alguna manera me expliquen la realidad, entendiendo esto de explicar en un sentido muy amplio, ¿no? Y la verdad es que cada vez la realidad, signifique lo que signifique la palabra realidad, no vamos ahora a entrar en eso, pero la realidad cada vez es más confusa. El único género que para mí, el único elemento definitivo de la novela negra actual, es que tiene una vocación de contar, utilizando el crimen, el delito, pero no solo el crimen, digamos, institucional, o el crimen de alto nivel, o el crimen cutre del tirón y el navajazo, sino lo que no funciona en la sociedad, lo que va mal, lo expresa de una u otra manera. Creo que el cine negro es aquel que tiene una visión de la realidad
donde subraya que por debajo de las apariencias hay un trasfondo de criminalidad. En el fondo enlazaría, diríamos, con la filosofía de la sospecha, es decir, con Marx o con Nietzsche, ¿no? o con Freud, quienes hablan de que la realidad tiene un submundo subconsciente o las dinámicas históricas económicas, etc. Es una pregunta difícil. Es verdad que la novela negra ahora mismo se tilda casi a cualquier cosa que es asesinato o investigación del homicidio y búsqueda del culpable. A mi gusto, realmente, el género negro tiene que tener mucho más, tiene que cuestionar un orden moral, tiene que cuestionar la sociedad, no es mero asesinato, es con la excusa del asesinato o de una situación, realmente tiene que establecer una crítica con una moralidad, bien a favor o bien en contra. Para mí realmente eso es lo negro, cuando te adentras en la mentalidad y en la psique de una sociedad que se plantea en la novela, y que realmente creo que es el interés que te puede plantear la novela negra. Bueno, aparentemente tiene que tener un detective y una rubia. Esto es lo que se estila, ¿no? Sería esa novela que avanza junto al capitalismo para encontrarle las posturas a un sistema que desde sus mismos presupuestos justifica muchas de las causas que luego acaban convirtiéndose en, si no en crimen, por lo menos en corrupción. Hablar de la policía, hablar del sistema económico o del sistema político y decir que ahí anida la corrupción, el deseo del poder, la propensión al mal, es decir, y todo eso, ese análisis que supone una antropología pues muy pesimista, ese análisis es muy específico del cine negro, porque el cine negro no es cualquier película que hable de crímenes, no, es una película que en el fondo proporciona una visión del mundo, y esa visión del mundo creo que es deudora de la filosofía de la sospecha, desde luego de Freud muy específicamente, pero yo diría que incluso más porque es aquello que en el fondo viene a dar esa cosmovisión donde el ser humano tiene cierto, o se aproxima con cierto cinismo, en el sentido de, bueno, yo no me creo los discursos que me cuentan, sino que creo que por debajo hay algo mucho más radical y más determinante para la condición humana. Es el género que más refleja lo que es la parte oscura de la sociedad. Pero es un género que también, que lo bueno que tiene es que sabido evolucionar. Y hay gente que puede hacer novela negra un poco en plan clásico, y la gente que está haciendo, que está aportando cosas nuevas, pues no es lo mismo la novela policíaca o novela negra, entre comillas, mediterránea, que la nórdica o que la americana, es decir, todo tiene un poco de idiosincrasia diferente, ¿no? Creo que mi novela negra preferida es Cosecha Roja. No por... evidentemente es un novelón, pero fue la primera novela que yo leí como género negro, sabiendo que accedía a ese género, y fue muy revelador. Eso no tiene ninguna duda en las manos. Para mí es la novela, yo qué sé, es como el Quijote de la novela negra. Indiscutiblemente Cosecha Roja. Cosecha Roja de Dashiell Hammett. Clásicos, Raymond Chandler. Y entonces sé que lees una novela, El sueño eterno. El largo adiós, de Raymond Chandler. Posiblemente porque es una de las mejores novelas que he leído en mi vida. Mi novela preferida de género negro. Uf, complicado. Pues seguramente Cosecha Roja de Hammett, El largo adiós de Chandler y cualquier novela de James Ellroy. Y luego yo me movería a la época moderna para ver un poco el contraste y leería algo o de Domingo Villar o de Karin Fossum, para ver cómo, porque yo creo que ahora está cambiando mucho la novela policíaca y los autores nos están mostrando cómo está cambiando. Si me tuviera que quedar con una novela de género, digamos que de las que se escribieron hace décadas, me quedaría con Cosecha Roja, por el universo que crea, por esos personajes, por Peter finlandés, por el susurro, por Poisonville, por la cabeza cruzada por Uves de aquel anciano en su mansión en la cima de la montaña, por hacerme soñar.
Pues no sé, a mí me gusta, por ejemplo, The Killers, ¿no? de Hemingway. Y de las leídas en los últimos 10 años, creo que la que más me gusta es Huye rápido, vete lejos, de Fred Vargas. Es muy difícil, ¿eh? Me lo estás poniendo muy difícil. A mí me gusta mucho Andreu Martín, me gusta mucho Juan Madrid, me gusta mucho, no solo los extranjeros, no me gustan nada los suecos, por ejemplo. En fin, cada uno tiene sus aficiones. Bueno, yo me voy a mojar porque yo soy aficionado a pisar todos los charcos, así que voy a decir español. Yo si tuviera que quedarme con un autor español de novela negra, me quedaría por muchas razones, entre ellas su calidad enorme, pero también razones sentimentales, el momento en el que lo leí, el impacto que produjo para mí con las primeras novelas de Juan Madrid, que a mí me descubrieron un mundo. Yo no sabía que se podía escribir así en español. Recomendaría La vida misma de Paco Ignacio Taibo porque fue la primera novela de género negro que leí. Yo si tuviera que decir una y que además que fuera de verdad, porque hemos esto, ¿no? Que fuera negra, que fuera claramente novela negra, que no fuera de esta gente que sale por no y que mete cualquier cosa donde haya un crimen, se convierte en novela negra. Yo diría casi, me voy a pringar y voy a decir una sola, mira. Porque te diría cualquiera de Jim Thompson, que para mí, además a mí me influyó, mi primera novela está muy influida por Jim Thompson, de hecho la abre con una cita del asesino dentro de mí, que yo creo que es la novela hubo un momento en que me leí todo Jim Thompson de adolescente en la biblioteca pública, absolutamente alucinado, o sea, fue como, pero ¿cómo puede haber un tío que escriba esto y así? Y yo creo que es el que... Ha habido otros que he conocido más tarde y que me han gustado mucho, tanto más que Jim Thompson, y de todas que me leí todas las que Júcar había publicado hasta el momento básicamente, yo creo que El asesino dentro de mí especialmente. Decir para mí por libros favoritos es muy difícil, pero puedo decir una que me impactó muchísimo y que fue de las primeras que leí cuando empecé a leer así con 16, 17, 18 años, que fue 1280 almas de Jim Thompson, ¿no? Yo estaba entonces muy acostumbrado a la figura del detective más o menos cínico y demás, y de repente Jim Thompson te pone en la carne del asesino o de la antítesis, ¿no? Y la verdad es que la recuerdo con mucho cariño, tanto 1280 almas como luego las que fui descubriendo. Pues no me gusta ninguno. El que más me ha gustado es Vázquez Montalbán. Una película de género... Hay muchas, pero bueno, una que me sigue gustando y también me un poco es Sinatra, Double Indemnity, basada en la novela de James Cain, me parece el gran clásico. Pues no tengo ninguna preferida. Blade Runner. Un periodo de cine negro que a mí me gustan mucho es Los sobornados, por ejemplo, que es una película con ese comienzo tremendo, ¿no? De que hay unos gángsters que vamos con a un tipo, le avisan para que se escape y dice no, aquí me quedo. Seguramente una de las que más me gustan es Retorno al pasado. El sueño eterno en la versión de Bogart, con guión de Fernando. Mira que hay grandes obras maestras en el cine, películas me encantan maravillosas de todo tipo, y yo soy, por ejemplo, me encanta el western y hay obras maestras, películas que considero que son obviamente y objetivamente mejores que esta película. Pero si a mí me dijeras, ¿no? Un juego absurdo de estos de ¿qué película te gustaría haber hecho? Yo antes que El Padrino, que El Centauro del Desierto, yo me gustaría haber hecho Los Amigos de Licorice. O sea, esa película es... Esa y Todos los hombres del presidente probablemente son dos películas que daría los dos meñiques. Y si te pones un poco pesado, me quedo con muñones. A mí la que más me afectó desde muy pronto fue Laura de Preminger. Quizá no sea la grandísima obra que los expertos reconocen, pero a mí me produjo una impresión tan profunda cómo hacer una historia creíble siendo tan inverosímil el punto de partida y la interpretación y el juego del blanco y negro. Una película, pues elegiría entre todas, elegiría Sed de Mal, porque es una película que tiene muchas cosas dentro y muy relacionadas con el género. Tiene la ambigüedad moral del que es policía, del crimen violento, tiene una especie de suciedad ambiental, la música es absolutamente penetrante, es Orson Welles en ese personaje, John Orson Welles
maduro, gordo, un Orson Welles ya que tiene ya en su cuerpo reflejada toda la vida que ha llevado. Creo que es muy una película muy crepuscular. Hay gente que dice que es como el punto álgido o el punto final del género clásico, y bueno, pues si es el punto final, que no lo sé, desde luego sería un gran punto final para esa época del cine negro. Y yo reconozco que soy muy clásico, me gusta mucho cualquiera que salga, Bogart por ejemplo, a mí me gusta, pero porque me parece que era esa efigie del detective duro. Si alguien lo encarnó para mi gusto bien a amarlo fue Bogart, me gusta mucho. Pues no se me ocurre ninguna. No se me ocurre. Bueno, tengo que reconocer que yo no soy mucho de series, quizá porque me cuesta seguir las series de una manera estructurada. Hola, buenos días. Pero me quedo con Los Soprano. Los Soprano también como rompedora, como iniciadora de algo que ha venido después. Probablemente algo que yo veo muy relacionado con lo que yo quiero contar, es mirar la vida desde dentro, personajes no demasiado grandes, contar lo que les sucede a ellos, humor, ternura, etcétera, crímenes, todo ello lo encuentro en Los Soprano. Y es viendo algunos de sus capítulos, sobre todo algunos curiosamente hechos por Rodrigo García, por el hijo de Gabriel García Márquez, tienen parte de lo que yo veo como literatura. En serio, Los Soprano, y después de Los Soprano, y al final de Los Soprano, yo amo a Sorkin y todo, ¿no? El ala oeste, y Newsroom, y The Wire está muy bien. Yo no soy me parece que está muy bien, pero no me parece la serie, en absoluto. Me parece un extraordinario policíaco, pero quizá por eso, porque va de policías. En el momento en que va de los buenos, a mí me deja de gustar. Pero sí, Los Soprano. Y Breaking Bad me parece de las pocas cosas después de Los Soprano que raya a la altura de Los Soprano. Mucho más que The Wire, por ejemplo. Me parece mucho mejor Breaking Bad que The Wire. La batería entre Los Soprano y The Wire es algo que no me acabo de decidir. Quizás en cuanto a hilo argumental o peso literario, un poco más The Wire. Creo que desarrolla todo eso que hablábamos antes del reflejo de la sociedad o la crítica de un estado o demás. Creo que en The Wire es una obra narrativa, pero además con no mayúscula y N mayúscula. Entonces yo recomendaría The Wire. The Wire. The Wire yo creo que es nos roba el corazón a todos. Evidentemente The Wire, porque es lo que decíamos antes, es una serie que es como una gran novela. The Wire, que es una serie de culto, ¿no? Y bueno, y es fascinante, precisamente por eso, ¿no? Es una serie que transpira realismo, ¿no? Y a mí eso me interesa. Una serie, yo con lo de las series últimamente yo no sé si estoy muy destroyer con todo, estoy un poco hasta las narices de las series, y sobre todo estoy muy harta de las series de los últimos tiempos, están rompiendo, innovando las estructuras narrativas. Yo veo series y la verdad es que no me parecen tan innovadoras ni tan rompedoras. A mí la serie detectivesca que más me sigue gustando, aunque sea reiterativa y eso, es Colombo. Yo soy muy fan de Colombo. Y de las que he visto últimamente, hay dos que me gustan. Una es Brockwell Empire, la que produce Scorsese, que me parece una serie que está muy bien, y una serie de la RAI, que son las aventuras del comisario Montalbano. En series, quizá el comisario. El planteamiento de las series a mí me parece, primero, sin duda, hoy se está haciendo un cine maravilloso en series, Los Soprano, Mad Men, podríamos citar 50.000 según los gustos de cada uno, pero parece que tiende a olvidarse un hecho. Lo están haciendo televisiones de pago o televisiones que no tienen los condicionamientos de mercado del cine, que tiene que ir a una pantalla a partirse la cara en taquilla para poder sobrevivir. Bueno, es una pregunta muy convencional y la voy a responder en convencional también. Muy bueno, muy bueno. Tengo muy buen recuerdo de Salamanca.
No me sorprendió y me gustó mucho la de Lorenzo Silva. Yo creo que Lorenzo Silva hizo una charla de lo que se espera de un escritor, es decir, que te explique cómo ha hecho su novela. Y dio una serie de claves que yo creo que explica muy bien lo que es el género policíaco hoy en día. Y además, de una forma, como me gusta a mí, muy pedagógica, sin ninguna pedantería y muy bien. Y luego me sorprendió, porque no esperaba que fuese tan amena, David Trueba. De las sorpresas fue Paco Lobatón. Tampoco pensamos nunca que Paco Lobatón viniera. De hecho, bueno, cuando nosotros empezamos a invitar gente, nosotros muchas veces enviamos mail diciendo, bueno, si cuela, cuela. Sí. Y Paco Lobatón coló. Sí que es verdad que el tipo nos decía, pero bueno, ¿qué pinto yo en un congreso de novela y cine negro? Pero vino a hablar de quién sabe dónde y bueno, yo nunca he visto, íbamos por la calle con él y se lo miraban, la gente lo reconocía. Sí. No, y luego estuvo muy bien, porque bueno, es verdad que las redes sociales y los tiempos han cambiado mucho, pero un programa como Quién sabe dónde, de 30 años para arriba, quiero decir, lo recordamos perfectamente, es un programa que dejó mucha huella en la televisión española, entonces era un programa sobre todo de explicar un poquito, cuando desaparecía una persona, pues claro, los métodos que había para encontrarlo y que no era como hoy, ¿no? Yo también, por destacar ya una última anécdota, también el contacto con la realidad, ¿no? Que también Lobatón formaba parte de esa crónica negra de la televisión española, pero también un año trajimos un detective que, bueno, desmitificó un poquito las tareas de un detective privado, ¿no? Más pasiones amorosas, desengaños amorosos y espionaje industrial más que... Adolescentes que se emborrachan. Efectivamente. Y luego un forense también vino... Bueno, vamos a ver, me cayó muy bien Fernando Savater. Pero bueno, eso es una tontería porque yo creo que Fernando Savater le cae bien a casi todo el mundo. Además, si lo conoces tomándote un vino, pues te cae mejor todavía. Y luego, pues sí, en el tú a tú, David Trueba también es un tipo muy majete. Hay alguno que me cayó mal, pero no lo voy a decir. Cuando Savater nos contestó, le mandamos un correo electrónico y Savater contestó ese correo electrónico y me acuerdo que me llamó Alex, que había abierto la cuenta, y me dijo, oye, ¿te importa abrir tú el mail Savater? Que a mí me da miedo que pueda decir porque me dice que no. Y lo abrimos y era como, claro que voy, encantado, y vino de una charla de novela policíaca y la verdad que fue todo fantástico. Y como aquí Leguina nos pasó un poco lo mismo. En su caso, el trato no fue directamente con él, sino a través de su secretaria, pero le hizo muchísima ilusión venir y bueno, vino Leguina. Nos lo pasamos estupendamente bien. La verdad que fue un tipo que realmente todo ese miedo que teníamos, claro, al fin y al cabo, Joaquín Leguina, joder, es que yo crecí viendo en la tele a Joaquín Leguina y como político y demás. Y estar comiendo tu huevo, claro, y estar comiendo tu huevo con Joaquín Leguina. Imagen que era... Y Joaquín Leguina enrolando patatas fritas, buscándote alrededor y demás. Pues la verdad que sí, nos llamó mucho la atención, pero es que realmente las anécdotas que podamos contar, casi todas, por no decir todas, son totalmente positivas. Magnífica. No solamente me lo pasé bien, sino que además vi exactamente cómo funcionaba el Congreso, asistí a una serie de charlas, me pareció un Congreso muy profesional, absolutamente necesario para moverse dentro del mundo de la novela y el cine negro, precioso. Me ha llamado la atención lo acogedor que es, la absoluta promiscuidad, en el sentido de que no en el sentido que a mí me gustaría, sino en el sentido de que es un congreso sin jerarquías. Pues autores de muy distinta categoría, de que jugamos en equipos de segunda B y los que juegan en primera, estamos todos juntos y juntos con el público, con los organizadores, y hay un ambiente pues casi de campamento y en ese sentido yo creo que eso es lo más sano del mundo, que es un congreso sin estrellas, no porque no tengan importancia la gente que viene, sino porque no se les deja o no se les permite comportarse como estrellas, y eso hace un ambiente muy respirable, muy cómodo para todos. A mí lo que más me gusta y con lo que me quedaría del Congreso de Novela y Cine Negro es la gran cantidad de gente que hemos conocido a lo largo de todas estas ediciones. Sin duda alguna es lo que más lo que siempre te llevas, ¿no? Y luego me gustan mucho esos momentos que tenemos
el comité organizador o gente de la organización recordando batallitas del Congreso, está muy bien. Y así pues recordaría a gente, pues no sé, el cariño de Alfons Cervera, cómo se fue despidiéndose de todos diciendo que nos quería mucho, el trato tan divertido con Joaquín Leguina, el buen rato que pasamos con David Trueba, con Manuel Gutiérrez Aragón, no sé, conocer gente que has visto sus películas, que has leído sus libros, que has visto sus programas, como Paco Lobatón, o no sé, que Paco Lobatón se venga desde Madrid sin dinero y yo le tenga que dejar dinero para que pague el parking, pues son ese tipo de cosas que quedan para nosotros, pero que sin duda hacen que el Congreso sea lo que es y que nos divirtamos tanto haciéndolo. Bueno, respecto a mis preferidos o mis conferencias preferidas, no voy tanto a los personajes, ni siquiera a los personajes cuya obra más me ha podido interesar, sino su participación en el Congreso, pues ha habido grandes momentos, ¿no? Recuerdo la conferencia de Enrique Urbizu, que fue absolutamente claro respecto a un tema que creo que es importante en la cultura contemporánea, como es la espectacularización de la violencia. Hubo en el turno de preguntas de los asistentes, que a veces es cuando realmente salen las cosas interesantes, hubo una discusión entre Urbizu y una persona del público respecto a Tarantino y las películas, y cómo Tarantino hacía una violencia estética y él iba y buscaba en sus películas otra cosa, como se ha visto en sus películas, que quizás son las más puramente de género que puede haber en el cine español. La charla de Juan Madrid también me resultó muy atractiva, porque Juan Madrid es uno de los grandes clásicos de la novela negra española, y ese aspecto como de vaquero del oeste que tiene, con esa presencia, nos explicó muchas cosas ahí sobre de dónde le venía esa mirada absolutamente crítica y un poco al margen de la sociedad que él tiene, con los problemas de su familia durante la guerra civil, las represalias que sufrieron en la zona republicana. Creo que quizá esas dos son las que me vienen ahora a la memoria como momentos que recuerdo así más vivamente. Pues yo, a ver, si tuviera que dar nombres concretos o casos más bien particulares, yo a lo largo de estos años me quedo con dos recuerdos para mí imborrables. Uno es la conferencia de Francisco González Ledesma, que para mí traer a González Ledesma pues era bueno, para mí y para Javier era una de nuestras ilusiones, y no recuerdo jamás un auditorio a las 2 menos cuarto del mediodía, la gente con hambre, cansada de toda la mañana, un auditorio tan en silencio y escuchando pues a un hombre que tenía, bueno, que prácticamente podía contar la historia desde los tiempos de franquistas hasta la actualidad, ¿no? Es decir, un hombre que es y fue en aquel momento sentimiento puro, que contó su experiencia personal y que, bueno, que me puso la carne de gallina. O sea, yo me emociono solo de pensar que Francisco González Ledesma ha venido al Congreso de Salamanca. Y la otra, digamos, recuerdo que tengo muy bonito del Congreso fue la presencia de Enrique Urbizu. Es decir, a mí Enrique Urbizu era un director que me apetecía mucho que viniese a Salamanca, y cuando tuve la oportunidad de oírlo y la conferencia que dio, me pareció dos de los mejores momentos del Congreso, que digo, ha habido muchos más. Pues hay muchos, ¿no? Sobre todo los momentos en los que ha habido un momento de tensión, y ese momento de tensión se disuelve entre bromas y risas con los compañeros o con los organizadores. Pero bueno, recuerdo momentos de prisa, momentos de carreras, momentos de algún tipo de problema con los ponentes, pero me quedo siempre con esas charlas con los compañeros, con los directores, mientras hay una película o hay una ponencia, y esos momentos que son solo momentos para los organizadores, para los ponentes, para la gente de la casa, que están vetados a todos los demás. Pues así anécdotas, muchas y ninguna, no sé, no sabría con cuál quedarme. Pues un poco el trato que tienes con los comunicantes, por ejemplo, que Manolo Jiménez, ese gran, como el policía, el superpolicía de la 1, ¿no?, que te esté enseñando las fotos de
de su nieta, o que David Trueba me pida consejo para comprar un bolso para una amiga porque iba a ser su cumpleaños, o no sé, o que Manuel Gutiérrez Aragón te haga determinadas preguntas después de una comida y puedas congeniar con él. Ese tipo de cosas son las que, no sé, son las pequeñas, grandes anécdotas del Congreso. Y luego, pues esos momentos previos de organización, de nervios, de que esto salga, de que no salga, de que vaya, de que no vaya, que al final todo termina saliendo o casi saliendo, pues también creo que están bien y que siempre lo recordamos con mucho agrado. Y mi experiencia con vosotros fue de verdad impagable. Impagable en todos los sentidos. Conocí gente joven, gente que tenía mucha ganas de trabajar. Conocí un ambiente universitario que, en fin, que yo ya conozco porque soy profesor visitante de algunas universidades, cosa que me entusiasma porque cuando me invitan me relaciono con gente más joven que yo y eso me rejuvenece y lo pasé realmente bien. Tengo algunas anécdotas. Recuerdo cuando empezaba el Congreso y recuerdo algunas, sobre todo me acuerdo de los vídeos que hacía María para empezar a inaugurar el Congreso. Por ejemplo, eso me acuerdo que era como mucha excitación el momento de poner el play y que todo empezaba a funcionar. Era la primera actividad del Congreso y además cómo eso había sido un poco, cómo servía de desencadenante. Eso para mí siempre era un motivo de satisfacción, pinchar ese primer día el vídeo, ¿no? El vídeo del Congreso, ¿no? Que era un vídeo que se preparaba un poco para que fuera un leitmotiv de las sesiones inaugurales o de clausura, ¿no? Y luego también, bueno, por supuesto, recuerdo pues alguna anécdota con algún ponente o alguna conversación con algún ponente en alguna cena o en algún momento de alguna copa, en los que, bueno, pues especialmente yo hice buena relación o que me llevaron a mantener una relación en el tiempo con esos ponentes, ¿no? Pero sobre todo también, y quizá otro de los momentos que para mí era especialmente bueno, pues ilusionantes también por la tarea que yo realizaba en esas primeras ediciones que yo he dicho, era cuando se ponía la película, cuando se hacía la oscuridad y cuando la sala de la Filmoteca, por ejemplo, se quedaba en silencio para ver una película que podía ser un clásico o una película moderna, ¿no? Esos momentos también a mí me generaban una sensación de que todo iba bien, estaba en marcha y nos podíamos ir relajados a esperar que terminara la película. Yo me quedaría, por ejemplo, con lo que ocurrió en el tercer congreso, en el año 2007, el primer día, viajaban desde Barcelona a Salamanca Carles Quílez, periodista y escritor, viajaba también el guionista Pepe Colubi y viajaba el forense Miguel Oroz. Iban a dar los tres una conferencia y viajaban acompañados además por el escritor Lluís Gutiérrez, que ese año vino como espectador, pero luego estuvo en el congreso también como conferenciante. Sí, resulta que en el aeropuerto de Barcelona la compañía que nos tenía que traer a Salamanca canceló el viaje sin ninguna clase de aviso y no solamente canceló el viaje, sino que además se desconectó de cualquier llamada que se le pudiese hacer y no había manera de arreglarlo. Y claro, y ellos viajaban a primera hora el martes y por la tarde tenían que dar sus conferencias. Y bueno, yo recuerdo que a las 8 de la mañana, ese día, pues claro, Alex y yo nos encontramos con que la mitad de los conferenciantes del martes y del miércoles, de los primeros días del Congreso, no estaban en la ciudad. Y lo que hicieron esos conferenciantes, que yo todavía casi me emociono al recordarlos, que los tipos se cogieron el puente aéreo, llegaron a Madrid, alquilaron un coche en Madrid y se vinieron para Salamanca. 3 tipos acompañados de ellos, 4 personas que no se conocían de nada. No se conocían de nada y decidieron que venían a Salamanca, que asumían pues la paliza de cogerte un avión, de cogerte luego un coche y demás, y vinieron y bueno, hubo que hacer una serie de trastoques en el horario, pero dieron por la tarde sus conferencias, que la conferencia de Colubi probablemente fue la más divertida del Congreso, porque además nos sirvió para soltar toda la tensión del día. Hombre, fue divertido el hecho de que se me rompieran las gafas y tuviera que ir a buscar al aeropuerto de Matacán a un invitado sin gafas. No tengo demasiadas dioptrías, por lo menos veía un poco borroso, pero llegué, vamos, de suerte que es casi todo línea recta de camino al aeropuerto. Pero bueno, yo creo que la organización siempre ha funcionado bastante bien. No sé si es mérito vuestro o es que realmente es sencillo, pero no, realmente
yo creo que el trabajo que se hace previo al Congreso en la organización se nota mucho y luego, bueno, pues solo queda disfrutarlo mientras pasa. A los personajes que hacen posible el Congreso, a Marcos, a María, a los directores, a un montón de gente que, bueno, que están allí cuando se monta el acto, están a la hora de comer, estás tomando copas con ellos. Yo pienso que esto es casi lo más enriquecedor del Congreso. Con David Trueba además tenemos una anécdota muy divertida porque David Trueba llegaba tarde al Congreso, tenía la conferencia de clausura y empezaba a la 1 y a la 1:15 David Trueba aún no había llegado, ¿no? Y realmente nos llamó, que andaba en coche por Salamanca, pero que andaba perdido, y Javier y yo empezamos a correr. Bueno, en realidad hay dos anécdotas de correr detrás de un coche. Una fue esta que cuento de David Trueba y la otra fue con Lorenzo Silva el primer año. Y claro, nos indicó más o menos dónde estaba, Javier y yo empezamos a correr y efectivamente vimos un BMW rojo. BMW rojo. Él nos dijo, yo voy en un BMW rojo. Y nosotros vimos un BMW rojo sin mirar si era el suyo o no, nos metimos dentro. Y yo con tan mala suerte que Javier se puso de copiloto, pero yo me puse detrás sin ver realmente qué había dentro y me senté directamente en la silla de su hijo, ¿no? Una silla pequeña, de bebé, vamos. Y el tipo, de hecho, como el tipo no nos conocía personalmente, y David Trueba nos miró así, ¿no? Supongo que seréis, sí, somos nosotros. A mí ahora se me viene a la cabeza, pues no sé, la humanidad de Francisco González Ledesma o la de Alfons Cervera, el sentido del humor y el buen rollo de Pepe Colubi, no sé, la sabiduría de tanta gente, ¿no? Y sobre todo, quizá lo que más llama la atención es el hecho de, no sé, de personas a las que has admirado mucho, el tenerlas ahí sentados contigo en la mesa escuchándoles. Pero siempre el contacto con los directores de cine, como es otro mundo, como realmente tienen este bagaje cultural y esta capacidad de contar anécdotas de rodaje, de contactos con la gente, y este mundo en el que se mueven los directores de cine, que es como un mundo aparte, ¿no? Y siempre me he puesto nervioso, siempre, al moderar o al tener que presentar a un director de cine, siempre, porque son muy poco convencionales, a diferencia de los escritores o de los profesores de universidad, pues no se callan nada, ¿no? Y bueno, tanto Gonzalo Suárez como David Trueba, Manuel Uribe, Gutiérrez Aragón, no sé, pero muy una experiencia. Juan Madrid, Andreu Martín, Lorenzo Silva, Domingo Villar, Suso de Toro, un montón de escritores que nos gustan, a los que admiramos y que han estado aquí. Es que yo creo que sería injusto quedarnos con unos nombres o con otros, porque realmente yo creo que todas las personas que han estado en Salamanca y todas las personas han sido experiencias fantásticas, cada uno contando pues su relación con el género, cada uno contando su experiencia o como lector, o como escritor, o como director de cine, o como personaje casi de género, ¿no? El caso de, pues, como comentábamos, del Pera, o el caso del forense o del detective, no sé, ha sido yo creo que un panorama de conferenciantes muy heterogéneo, muy variado y que nos ha permitido aprender mucho. Hay una espina clavada que es la de Alfredo Landa, que Alfredo Landa, pues estuvimos en contacto con él, hablamos por teléfono con él, varios meses para que viniera. El año que iba a venir, que sería el 2008-2009, no pudo venir por problemas de agenda y después de aquello pues tuvo el accidente cerebral, el derrame cerebral, y bueno, ya no pudo venir y la verdad que siempre nos quedó ahí un poco la espinita, y la otra espinita está un poco relacionada con Alfredo Landa, porque Alfredo Landa iba a venir para proyectar El Crack, y el director del Crack, Garci, pues por diversas razones nunca hemos podido ponernos de acuerdo con él, por problemas de agenda, de fecha, etcétera, etcétera. Nunca ha podido estar en Salamanca, pero bueno, esperemos que algún día pueda estar. Mis escritores preferidos siempre ha sido Julián Ibáñez, de los escritores favoritos españoles. Me hubiera gustado conocerle y que él nos hablara sobre su obra, una obra muy de género negro, a un estilo clásico, pero con un filtro muy español, que bueno, me parecía un personaje de interés. Y no sé, como escritores, pues quizá
escritores que quizá puedan venir en próximas ediciones, porque están ahora dando sus mejores novelas, como Carlos Tanón. Juan Marcé. Yo estaba pensando en la de Juan Marcé. Juan Marcé le invitamos los 3 primeros años, además siempre le invitábamos con una carta a su dirección postal, porque él no tiene o no tenía en aquel momento email, y siempre nos contestaba con una carta manuscrita muy cariñosa diciendo pues, que muchísimas gracias por la invitación, pero que no podía venir en esos momentos. Y el tercer año que le invitamos, recuerdo que nos mandó la misma carta de siempre, tan cariñosa como siempre, pero yo al final nos decía, por favor no me inviten más porque no creo que pueda ir, y la verdad, claro, yo entiendo que para él también era un poco un compromiso todos los años tener que decirnos que no, porque quizá lo de Juan Marcé explica una de las características fundamentales del Congreso, que es que somos muy pesados. Entonces, siempre hemos intentado ser muy insistentes con la gente, quizá porque nos ilusionaba que estuvieran aquí, pero bueno, yo reconozco que en ocasiones hemos podido ser un poco pesados, con mails, con llamadas, con oye, ven a Salamanca y tal, y bueno, lo que no puede ser, pues no puede ser. Sí, pero por otra parte la constancia es que es vital, es decir, si no eres insistente, si no eres pesado, si no llamas continuamente a la gente, si no estás ahí siempre, es que estas cosas no salen. En 2 palabras, a ver, quiero más. Fundamental o necesario y acertado. 2. Y ahora voy y digo vuestros nombres, ¿no? Prestigio y calidad. Fue muy agradable. Fantástico. Magnífico. No, yo creo que es realmente impresionante, realmente impresionante. 2 palabras. 2 palabras literales. ¿En serio? Sí. ¿Estás pidiendo 2 palabras? Poniéndome cursi, amigos, porque seamos sinceros, gracias al Congreso nos hemos hecho muy amigos y eso está muy bien. Y luego la segunda sería algo que a mí me gusta, una palabra que me gusta mucho para estos temas, que es frikis. O sea, yo creo que estas cosas hay que estar entregado a la causa o no estar entregado a la causa. Y conocer a frikis de novela policíaca es una gozada, desde luego. En 2 palabras. Sí. Ay, qué difícil. Una estupenda ocasión de reflexionar y de pensar sobre algo que en el fondo es sustancial al ser humano, que es el bien y el hecho moral, ¿no? Imprescindible, que realmente es increíble que alguien pueda venir a este congreso y escuchar tantas ideas y realmente compartir ideas con colegas de España, de Asia, de tantos países. Y estimulante, cada vez que vengo aquí tengo una lista larga de obras para leer, para estudiar, de películas para ver. Siempre ha sido una experiencia muy atractiva. Bueno, divertido, especialista y vale la pena repetir. Ay, por favor, que esto me lo tenía que haber preparado yo antes. Yo no soy de improvisar, yo soy de escribir 10 folios seguidos. Interesante, porque es que lo es, parece una obviedad, pero realmente es muy interesante lo que se puede extraer de esas películas, y necesario precisamente porque hay que extraerlo de esas películas. Por eso, porque no es solo entretenimiento, es que refleja una época, unas ansiedades, unos contextos que creo que es necesario explorar también, porque dice mucho de nosotros y de nuestra sociedad actual. Rareza necesaria. Desafío e imprescindible. Intenso y corto. En 2 palabras, pues amistad. Iba a decir trabajo bien hecho, pero ya me paso, pero da igual, amistad y trabajo. Misterio negro. Apasionante y divertido. Interesante. Inteligente. Arriesgado. 2 palabras. Es difícil. Pura vida. Bueno, 2 palabras. 2 palabras. Pues impresionante. Me parece muy útil porque no es que me falta palabra porque tengo un vocabulario un poco limitado, pues me parece muy interesante y muy útil. Negro, mucho frío en Salamanca, más caliente de personas, muy bueno. Pionero y
necesario. Una pasada. En 2 palabras. No lo sé, estoy tratando de buscar solo 2 palabras, pero eso es realmente complicado. Rock and roll. Solo 2 palabras. Muy bien. Bueno, si tuviera que definir el Congreso de Novela y Cine Negro en 2 palabras, uno sería cultura en grande, cultura, lo que aporta la universidad y los autores y todo lo que allí se destila, y otro, amistad. Yo creo que serían las 2 palabras que lo definirían bien. Pues cordialidad y rigor. Desde luego una serie interesante, y la otra creo que atrevido. Atrevido sobre todo por hacer una ciudad como Salamanca. No sé. Yo diría, fíjate, buen rollo, ¿no? No sé. Quizá, no sé si esto va en detrimento del Congreso, creo que no, pero yo lo que diría es que por encima de todo es un congreso de amistad, de amigos, así lo siento. Y después es cierto que el Congreso lo que ha abierto es un mundo inmenso de posibilidades en cuanto a la bibliografía, a las vías de estudio del género. En 2 palabras, que sigáis con él. No sé, a mí en el fondo me gustaría, no solo a la gente que lleva la camiseta, sino a cualquier persona que ha estado en el Congreso, a cualquier alumno que se ha matriculado en el Congreso, a cualquier ponente que ha venido, yo la verdad es que les estoy inmensamente agradecido, y me gustaría ir uno por uno dándoles las gracias y dándoles un abrazo a todos, porque en el fondo, si esto ha salido adelante, no ha sido ni por el trabajo de Alex, el mío y de todo el equipo, ni por la suerte, ni por nada. Ha sido porque ha habido un montón de gente que ha querido venir al Congreso, y eso yo creo que tenemos que ser muy conscientes. Que el Congreso ha salido adelante, yo creo que no ha sido tanto por nosotros, sino por el respaldo que ha tenido la gente. Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motors d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tenen ses antenes parabòliques i tarifa plana telefònica, perquè sempre han de sintonitzar. Que guai, i berenen de pa ben bon tulipan, munten una orgia piromusical i s'exploten tots els genitals. I hola, què tal? Som els vostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. I hola, què tal? Jo he vengut a muntar el meu negoci, un complex de luxe de l'hosti, per jugar a minigolf i a petanc. Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, toquen flautes, toquen flaut, el seu bioritme samba disco dance i una aspiradora és el seu nas. I hola, què tal? Som els vostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. I hola, què tal? Jo he vengut a muntar el meu negoci, un complex de luxe de l'hosti, per jugar a minigolf
vostres amics de la Terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Jo l'haig de tal, jo he vengut a muntar-me un negoci, un complex de luxe de l'hosti, per jugar a minigolf i apretant. Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tenen ses antenes parabòliques i tarifa plana telefònica, perquè sempre han de sintonitzar. Que guai, i berenen de pa ben bon tulipan, munten una orgia piromusical i s'exploten tots els genitals. Jo l'haig de tal, som els vostres amics de la Terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Jo l'haig de tal, jo he vengut a muntar-me un negoci, un complex de luxe de l'hosti, per jugar a minigolf i a petant. Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, toquen flautes, toquen flaut, el seu bioritme et samba disco dans i una aspiradora és el seu nas. Jo l'haig de tal, som els vostres amics de la Terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar.